Buenos días, señorías. Damos comienzo a la Comisión de Igualdad y Portavocía convocada para hoy, día 20 de mayo del 2022. Pido al señor secretario, el señor Redondo, que lea el orden del día. Buenos días, señorías. Gracias, presidenta. Punto primero, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. Punto segundo, preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. 2.1, pregunta 761. ¿Cuál es el grado de ejecución del nuevo Plan de Juventud? Formulada por doña Marta Pérez Guillén y con registro de entrada 19.584. Observación con texto corregido por la Mesa de la Cámara en lo que respecta a la denominación de la comisión ante la que se solicita la respuesta. 2.2, pregunta 862. ¿Tiene planteado afrontar la Junta de Extremadura la situación de violencia obstétrica que sufren las mujeres en nuestra región? Formulada por doña Lorena Rodríguez Lucero y con registro de entrada 22.264. Punto tercero, propuestas de impulso ante comisión. 3.1, propuesta de impulso ante comisión 51, instando a la Junta de Extremadura a recordar con dolor el genocidio armenio por parte del Imperio Otomano entre los años 1913 y 1925 y a solicitar al Gobierno de España que inste al Estado de Turquía a su reconocimiento como gesto de concordia con Armenia. Formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura y con registro de entrada 22.260. Nada más, presidenta. Gracias, señor secretario. Pasamos al punto primero, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Sus señorías han tenido la ocasión de leer el acta que les ha sido enviada por medios telemáticos. ¿Alguna observación? Pues, por tanto, queda aprobada por asentimiento el acta de la sesión anterior. Les informo a sus señorías que doña Lorena Rodríguez Lucero, mediante escrito con número de registro 22.772, solicita la posposición de la pregunta número 862 con número de registro 22.264. ¿Algún inconveniente? Pues quedaría pospuesta para la siguiente sesión la iniciativa. Antes de pasar al segundo punto, les doy la bienvenida al público que tenemos en la comisión. Siento no pronunciar, o si no pronuncio bien los apellidos, Evelina Croyan, Nerses Abakinyan, Sargis Hagrut. ¿Me entienden? Lo siento, lo siento. Les damos la bienvenida a esta comisión y pasaremos luego en el punto final a la propuesta de impulso por lo que están ustedes aquí en esta comisión. Pasamos, por lo tanto, punto segundo, formado por la pregunta de la diputada doña Marta Pérez Guillén, con un número de registro 19.584. Haga pasar la cámara a la directora general. Para formular la pregunta tiene la palabra la señora Pérez por tiempo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, directora del Instituto de la Juventud, señora Durán, gracias por asistir a esta comisión para responder a nuestra pregunta. Mire, si usted pone en Google el séptimo plan del Instituto de la Juventud y se fija en las dos entradas principales que aparecen, la primera entiendo que se trata del portal web del Instituto de la Juventud, que, por cierto, el dominio al portal sigue siendo Gobex, que ya podrían actualizarlo por una cuestión de estética para al menos disimular la dejadez existente con respecto a los jóvenes y las herramientas de las que disponen, aunque en esta comisión, además, aprobáramos una actualización de esas páginas web y la creación de una aplicación específica para ellos a iniciativa de este grupo y que, además, tuvo la unanimidad y el apoyo por parte del resto de grupos, y, además, haya partidas comprometidas en los presupuestos para mejorar las ventanas digitales que, además, disponen desde la Administración para los extremeños. Pero es que si pinchamos en la segunda entrada específica para el plan, para el séptimo plan, nos encontramos ante un portal completamente desfasado y obsoleto, por lo que les recomiendo o bien que lo actualicen con nuevo contenido
o con los objetivos que ya se van cumpliendo, con lo que ya van ejecutando, o, por ejemplo, el apartado de queremos escucharte, pues que por lo menos siga activo para que puedan recoger, por ejemplo, sugerencias de la juventud pues para próximos planes o incluso para actualizar el actual o hacer alguna modificación. Que tenga alguna utilidad el portal web por aquello de que se crea no con su dinero, señora Durán, sino con el dinero de los extremeños y por responsabilidad en las inversiones que realizan, por eso mismo, porque sale del bolsillo de los extremeños. ¿Y por qué le derivo a estos enlaces? Porque en el primero, en la introducción del 6º plan, ustedes aseguran que las 197 medidas que componen la nueva estrategia demuestran que el Instituto de la Juventud tiene un plan. Un año después de que conociéramos su contenido y justo hace un mes aseguraban en nota de prensa que ya se ha iniciado el 82% de las 197 medidas para las que destinan 230 millones de euros y también aseguran que de ese montante ya han ejecutado el 85% de la cantidad. Teniendo en cuenta que conocemos los datos por los medios de comunicación y que no habrá variado mucho de unas semanas a hoy, me va a permitir que reformule la pregunta que igualmente entiendo que debe contener en su respuesta de la que he impulsado, que se refería precisamente a eso, al grado de ejecución, por lo que completo con las siguientes preguntas que se derivan de ese grado de ejecución. Pues, ¿qué medidas son las que no se han iniciado aún? ¿Cuáles sí y no se van a mantener en el tiempo? Porque algunas de esas medidas no tienen una duración de 4 años. El 85% del presupuesto ya ejecutado, ¿a qué responde? ¿A qué medidas concretas responde? Y sobre la estrategia para abordar la salud mental de los jóvenes, pues tengo especial interés en saber qué políticas han iniciado su puesta en marcha. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora Pérez. Le doy la bienvenida a la señora Durán, como siempre, en esta comisión, y le cedo la palabra por tiempo de 10 minutos para contestar. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecerle que me formule esta pregunta, aunque con su inicio casi que parecía que me estaba equivocando y que me iba a preguntar más por el estado de la página web del Instituto de la Juventud que por el grado de ejecución de este nuevo plan. Pero bueno, decía que le agradezco que me formule esta pregunta porque así me da la oportunidad de venir hoy aquí y también que el resto de grupos parlamentarios pues conozcan la situación real de la ejecución del Plan de Juventud en su primer año de vigencia. Y, bueno, como seguramente sepa, porque ya lo he comentado en esta comisión en alguna ocasión, cuando estábamos trabajando en esa parte de diseño del plan, de cómo queríamos que fuese, pues desde esta consejería decidimos cambiar algunas cuestiones con respecto al plan anterior con el objetivo de mejorarlo y que fuese de mayor utilidad para la población juvenil. Entre estas cuestiones se encuentran, por ejemplo, bueno, que cada medida que tuviese una asignación económica pues viniese acompañada de su presupuesto, aumentando así también el grado de compromiso del resto de direcciones generales que participan en este plan. También que las personas encargadas de la elaboración y de la evaluación del plan fuesen las mismas, porque así nos garantizábamos que el seguimiento de este plan fuese más correcto. Quisimos también hacer un seguimiento más continuo del plan de juventud, haciendo ese informe anual y otro informe que se hará al final del plan de juventud. Y bueno, otra de las primeras cuestiones es que por primera vez desde el Instituto de la Juventud de Extremadura se ha dado cuenta de la ejecución del plan de juventud a los agentes sociales y económicos de la región. Quisimos hacerle partícipe de este nuevo plan de juventud, algo que no se había hecho nunca, y así pues el pasado 8 de abril celebramos esa comisión de seguimiento del mismo en el que estuvieron presentes. Con todas esas cuestiones que quisimos incorporar nuevas, pues creamos el plan de juventud que ustedes ya conocen, que cuenta con 10 ámbitos de actuación y con un total de 197 medidas. Un plan que muestra el compromiso de la Junta de Extremadura con la juventud de nuestra región, un plan que nace de un proceso de escucha activa, un plan que atiende las demandas y las necesidades de la juventud extremeña y un plan que desde esta Administración se está cumpliendo. Y bueno, antes de darle los datos más concretos, permítame indicarle, y aunque usted ya le ha dicho, que este plan tiene una vigencia de 4 años, que no necesariamente todas esas medidas que se recogen en el plan tenían que haberse ejecutado en el año 2021, pues hay algunas que están proyectadas a lo mejor para 2023, otras que se van a iniciar en esta anualidad. Y bueno, ya dicho esto, que creo que es importante también que lo resaltemos, le doy los datos más concretos de
del Plan de Juventud. Bueno, de esas 197 medidas que comentaba anteriormente, pues ya se han iniciado un total de 163, lo que supone un 82,74% de las medidas del plan. Es decir, solamente hay 34 medidas que a 31 de diciembre de 2021 no se habían puesto en marcha. Para 2021, como usted bien ha dicho, había un presupuesto estimado de 230 millones, más, bueno, casi 231 millones de euros, de los cuales se ha gastado el 85,24%. Y bueno, el grado de ejecución medio por ámbito ha sido el siguiente. En el ámbito de afrontar el reto demográfico, el retorno joven y facilitar la vida de la juventud rural, un 71,25%. En mejorar el empleo y el emprendimiento, un 79,05%. Apostar por el desarrollo sostenible y la economía verde y circular, un 64,06%. En facilitar la emancipación y el acceso a la vivienda, un 30%, y permítame que me pare aquí para explicar este dato porque no quiero que haya un malentendido con el mismo. No es que desde la Junta de Extremadura no se estén llevando a cabo las políticas de vivienda, todo lo contrario. Si este dato es más bajo es porque en el momento de realizar la evaluación de las medidas que se encontraban en este ámbito dentro del plan de juventud, pues estas convocatorias que se incluyen en el plan estaban aún abiertas o todavía no se habían resuelto, por eso no tiene el grado del 100%, ¿vale? Aunque se han iniciado todas ellas y la gran mayoría pues se terminarán de resolver en el 2022. En el siguiente ámbito, en el de mejorar el acceso a la juventud a la sociedad digital en condiciones de igualdad, hay un grado de ejecución del 83%. En el ámbito de luchar por la igualdad y contra la violencia de género en joven, se ha ejecutado el 71,25%. En prestar atención a la juventud diversa y plural, un 86,36%. En el ámbito de fomentar los hábitos saludables y la salud en la juventud, un 64,29%. En fomentar el ocio y el tiempo libre, el deporte y la cultura, un 66,25%. En impulsar el voluntariado, el asociacionismo y la participación, un 75%. Y en acciones transversales un 79,41%. Es decir, estamos en torno a un 70% de grado medio de ejecución de las medidas del plan. Un plan que ha tenido en todas estas medidas un total de 716.147 participaciones, es decir, tenemos los siguientes datos. Medidas iniciadas, un 82,74%, en ejecución presupuestaria de lo previsto para este año, un 85,24% y el grado medio de ejecución, un 70%. Creo, señoría, que en este primer año de vigencia del Plan de Juventud y con estos datos que le he ofrecido hoy, pues queda demostrado que estamos cumpliendo con ese compromiso que teníamos con la juventud extremeña y que estamos cumpliendo también con lo establecido en este plan. Muchísimas gracias. Gracias, señora Durán. En su turno de réplica tiene la palabra la señora Pérez por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Gracias, directora, por los datos que nos ha facilitado. Yo voy a repetir también los más relevantes. Un 82% de los objetivos iniciados, unos 200 millones de euros ya ejecutados, lo cual me hace hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuáles son esas medidas que aún, se las repito, cuáles son esas medidas aún que quedan pendientes por iniciarse? ¿Qué va a pasar con esos 30 millones que no se han ejecutado? ¿Qué sucede con esa cantidad? ¿Y cuánto van a disponer para continuar con la ejecución del plan? Porque entiendo que tendrán que tener también una partida presupuestaria para que en 2022 se continúe con los objetivos, 2023 y 2024. Es decir, ¿cuánto más millones van a invertir? Y ahora yo le insisto o le pregunto ¿en qué cree que esto ha beneficiado o ha ayudado a mejorar la realidad, es decir, el presente de los jóvenes extremeños y su horizonte? Hablando ya claro de las oportunidades que le ofrece su tierra. Porque, como dicen en su web, la juventud tiene ahora un plan. Antes no sabemos bien qué les ofrecían, ahora es un plan que tiene una duración de 4 años, como nos ha comentado. Entiendo que después de un año ya se puede empezar a valorar su efecto, porque la juventud, insisto, con ustedes desde el 2021, pues tiene un plan. Antes, como les decía, pues no sabemos muy bien qué. Y le hago esta pregunta porque los problemas de los jóvenes siguen siendo los mismos que hace un año. La falta de oportunidad y la poca capacidad de desarrollo personal
y profesional y se siguen enfrentando a los mismos obstáculos. En empleo, ustedes siguen apostando por las mismas recetas para frenar el desempleo. Las mismas recetas que hoy te contratan, pero que en un año te devuelven a la casilla de salida o los hace dependientes de un sistema ladino. Y aun con todo, con la cantidad de millones que están destinando para paliar este problema, tenemos la segunda tasa de paro juvenil más alta de España. No sé cómo pueden congratularse en rueda de prensa cuando hemos visto estos días hablar del paro por una cifra puntual, cuando los datos evidencian todo lo contrario, el profundo problema que hay con respecto al desempleo juvenil y en relación con el resto del país, que sí que se está poniendo las pilas y que parece que a nosotros pues, nos está costando más. Y teniendo en cuenta que los jóvenes con edad de trabajar se van, y no es que me lo inventé yo, es que es un hecho, yo al menos veo a mis amigas solo y exclusivamente en Navidades, porque todas trabajan en comunidades que además lindan con nuestra comunidad autónoma. Ya me gustaría que los jóvenes se quedasen aquí, porque yo además tendría una agenda social mucho más interesante. No sé cómo pueden asegurar que este descenso se debe a nuevas contrataciones estables con un sueldo digno y además con visos a que se mantengan en el tiempo y no a que los jóvenes se van. Ojo, es que en los últimos 5 años se han ido de nuestra comunidad autónoma 10.000 jóvenes, señora Durán. A la hora de emanciparse, usted ha hablado de una ejecución del 30%. Seguimos sin saber cuándo van a poder solicitar los bonos de alquiler joven, del que, por cierto, solo se beneficiarán 1.500 jóvenes. Y con un requisito que en nuestra comunidad autónoma es como si fuera una broma de mal gusto, y es que deben tener una fuente regular de ingresos. Esta ayuda es nacional, pero ¿podrá sumarse a la ayuda de alquiler de la Junta? Le pregunto, señora Durán, de las que, por cierto, si pudiera decirnos cuántas solicitudes se han presentado, cuántas se han aceptado y el tiempo de media que tardan en responder a esas solicitudes, porque nos consta que es excesivo. ¿A cuántos jóvenes han ayudado a emanciparse en este año, señora directora general? Ahora que tienen un plan, antes no sabemos bien qué tenían. En cuanto a la salud mental, que no me ha dicho nada, mira que en mi primera intervención le he referido a esa pregunta específica. El plan para los jóvenes habla de campañas de sensibilización, de información y de un plan de atención integral a la salud mental del colectivo joven. ¿Qué hay de esto? ¿Qué sabemos de esto? El Consejo de la Juventud hace pocas semanas nos invitó a los portavoces relacionados con la juventud a unas jornadas para abordar la salud mental, en la que los jóvenes de España y de Portugal, de diferentes sectores, abordaban problemas y soluciones. Si no tienen aún ideas para ese plan de atención integral de la salud mental, deberían tomar nota de todo lo que se propuso en esa jornada, que además espero que derive en una mesa de trabajo, porque proponían medidas muy concretas, muy claras, muy interesantes, en las que además solo era necesaria la voluntad política. No hacía falta una cantidad presupuestaria excesiva para poder empezar a abordar la salud mental con respecto a los jóvenes. Si no tienen esas medidas o esos problemas con esas soluciones, no se preocupe, que yo le paso una copia de todo lo que proponían para que desde el Instituto las impulsen, si es que realmente se consideran, y más que considerarse, si actúan realmente como un respaldo real y efectivo de los jóvenes. En cuanto al emprendimiento, emprender sigue siendo una auténtica odisea en esta región y más incluso en las zonas rurales. No hay persona joven y no joven que conozca en los municipios de Extremadura que cuando me habla de emprender lo haga con ilusión, con confianza y con seguridad de tener un plan, o al Instituto como a la Junta de Extremadura, de respaldo. Al contrario, todos son pegas y tiempo, mucho tiempo, del que no dispone esta comunidad autónoma, sobre todo con respecto a los jóvenes. Y tiempo, señora Durán, es precisamente lo que menos nos queda. A este plan, del que queda todavía 3 años por delante, aunque ya han ejecutado el 85% del presupuesto que disponen y que conocemos, no sabemos si se va a completar con más millones de euros, es decir, por ahora se han gastado 200 millones de euros. Y aunque los datos son positivos de la ejecución que nos ha comentado, yo no le voy a poner pegas a que haya un 85% de objetivos ya iniciados. La realidad de la juventud es que a día de hoy sigue siendo igual de preocupante, no triste, que ustedes confunden de manera muy conveniente preocupación con tristeza o con una mirada catastrófica de su situación. Señora Pérez, tiene que ir finalizando. 20 segundos. Y no es así, señora Durán. Ustedes dicen que tienen un plan. 39 años después de la constitución de esta Asamblea, los jóvenes por fin lo tienen. Solo espero que las expectativas que han generado con esas
cerca de 200 medidas y esos 230 millones que ya se han puesto encima de la mesa estén a la altura de los avances que promueven, y por ahora no está siendo así, señora Durán. Un 85% ejecutado, pero se ve muy poco impacto en los datos y en las cifras que acompañan a los jóvenes. Y eso, como vuelvo a repetir, que tienen un plan. Por eso insisto, ¿cómo valoran el efecto de este plan? Pero con datos y hechos concretos, señora Durán, y no tirando balones fuera, no con suposiciones y, por supuesto, no tildando de tristeza o catastrofismo la preocupación que este grupo tiene por los jóvenes. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora Pérez. Para su turno de dúplica tiene la señora Durán 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Señora Pérez, a mí con su intervención me genera algunas dudas, y la primera de ellas es que si usted se ha leído el plan de juventud. Porque es que me pregunta usted que cuál es el presupuesto que tenemos destinado para el mismo, y están presupuestados más de 600 millones de euros. Tiene ahí la respuesta. Es decir, este año se ha ejecutado más de un 38% de lo inicial. Quedan todavía más de 400 millones por ejecutarse en los 3 años que quedan de vigencia del plan de juventud. Y aparte me sigue usted, al inicio de su intervención, me hablaba de la página web. Yo creo que no he investigado bien en ella, porque hay muchas preguntas que me hace que si usted hubiese visto bien nuestra página web, más allá de buscar defectos, se hubiese encontrado con el informe que está publicado de seguimiento del Plan de Juventud, y ahí hubiese encontrado usted muchas de las respuestas que me está aquí preguntando. Está publicado, hacemos un ejercicio de transparencia y todo ese informe está ahí. Me pregunta usted qué es lo que va a hacer la Junta. Creo que no es esa la pregunta. La pregunta es qué es lo que llevamos haciendo en todo este tiempo que está gobernando aquí el Partido Socialista para mejorar la situación de la juventud extremeña. Les puedo dar todos los datos que usted quiera. Tenemos ahora mismo una tasa de paro del 27,7%. Ha caído 7 puntos en esta legislatura, convirtiéndose en la más baja desde el año 2008. Extremadura es la segunda comunidad donde más baja la tasa de paro desde el inicio de la legislatura. Con respecto a los datos del mes de abril, el número de jóvenes parados menores de 30 años ha disminuido en 5.300 personas con respecto al año anterior. Tenemos menos desempleados de larga duración aquí en la región. Tenemos 2.300 afiliados más con respecto al año anterior. Han aumentado en un 4,80% los contratos con respecto al mes de marzo. Estamos viendo cómo la reforma laboral está haciendo sus frutos, está beneficiando a la juventud, reduciendo la temporalidad. Han aumentado en un 114,50% con respecto al mes anterior los contratos indefinidos. Se han reducido los contratos temporales. Desde el esfuerzo que está haciendo también el Gobierno nacional, se ha incrementado también el salario mínimo interprofesional, que sin duda también va a ayudar a la juventud extremeña. En el ámbito de empleo hemos ejecutado el 93,20% del presupuesto previsto. El plan de empleo joven se ha ejecutado prácticamente en su totalidad al 100%. Tenemos una tasa de emancipación que evidentemente no es la que nos gustaría tener, pero que es mejor que la de los últimos años. Tenemos unos planes de vivienda que están funcionando y que, como decía ayer el presidente en el Pleno de la Asamblea, es uno de los mejores instrumentos para fomentar la emancipación juvenil. Tenemos esos 12 millones de euros que van a venir para el bono del alquiler joven, y que aunque usted dice que beneficiará solo a 1.500 jóvenes, yo estoy contenta de que puedan beneficiar a más de 1.000 jóvenes de esta región, si eso va a significar que estos jóvenes se van a poder emancipar. En el ámbito educativo se está haciendo también una gran labor por parte de esta Administración. Tenemos la tasa de abandono escolar más baja de toda la historia, con un 14%, más de 4 puntos menos que en el año anterior. En materia de educación tenemos a más de 20.000 matriculados en la universidad. Tenemos ayudas como para la bonificación de las matrículas universitarias y las becas complementarias, que también se han ejecutado este año al 100%, y que junto con las becas que ofrece el Ministerio pues llegan a más de un 80% de los estudiantes de esta región. Tenemos también la formación profesional dual, que va a tener un impulso muy importante para el próximo año educativo, y se han incrementado en casi un 110%. El próximo curso habrá 67 nuevos ciclos formativos que, sumados a los 65 que ya estaban, pues harán que esa oferta se duplique en un solo curso, con 132 ciclos en esta modalidad. Es que, señorías, son un montón de
acciones que se están llevando a cabo desde la Junta de Extremadura para mejorar la situación de la juventud. Son un montón las medidas que se incluyen en este plan, que no solamente benefician a la juventud, las medidas que se recogen en el plan de juventud, sino que todas las acciones que se llevan a cabo desde los distintos departamentos de la Junta de Extremadura benefician a los jóvenes de nuestra región. Y ya para terminar, es una pena que usted siga con ese discurso derrotista, pero bueno, mientras usted sigue con esa visión y con ese discurso, no se preocupe que nosotros seguiremos trabajando para mejorar la realidad de nuestros jóvenes. Muchísimas gracias. Gracias, señora Durán. Les deseamos que tengan buen día. Pasamos al tercer punto del orden del día, que es la propuesta de impulso ante Comisión PDIC 52, instando a la Junta de Extremadura a recordar con dolor el genocidio armenio por parte del Imperio Otomano entre los años 1913 y 1925 y a solicitar al Gobierno de España que inste al Estado de Turquía a su reconocimiento como gesto de concordia con Armenia, formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura con número de registro 22.260. Tiene la palabra el proponente, la señora Rodríguez Lucero, por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Ante todo, agradecer al pueblo, a los representantes del pueblo armenio que han venido hoy a reconocer y a visibilizar si realmente cuenta con el apoyo y el respaldo de esta institución al reconocimiento del genocidio armenio. Y traigo este tema a comisión porque nos produce un gran dolor ante la injustificada impunidad que se sigue manteniendo a los responsables de uno de los mayores genocidios conocidos. Ante la pasividad de gran parte de la comunidad internacional, la necesidad de buscar medidas que resalzan un daño recibido por la población armenia. Aunque es evidente que nada que hoy hagamos nosotros en ningún momento hace olvidar el dolor que han sufrido el pueblo armenio. Por eso, desde aquí hoy les pido a los representantes de la Asamblea de Extremadura que nos pronunciemos, como ya han hecho muchas otras administraciones, tanto locales, regionales, nacionales o internacionales, para mostrar nuestra solidaridad en primer lugar y para combinar al Gobierno de España a adoptar una posición frontal y sumarse a los países que demandan soluciones reales. En España ya tenemos 6 comunidades autónomas y 39 ciudades, incluida la ciudad de Mérida, que en 2016 reconoció el genocidio armenio. Pero pongámonos en situación para poder entender lo que sucedió con el pueblo armenio y por qué consideramos que desde aquí debemos actuar de manera tajante, condenando y rechazando cualquier actitud negacionista que olvide el daño sufrido. Como exponemos en nuestra propuesta, la fecha que se ha elegido para recordar a las víctimas del genocidio es el 24 de abril, que evoca el asesinato de la cúpula intelectual del pueblo armenio por parte del gobierno turco otomano en el año 1915. Hay que remontarse varios siglos atrás para explicar cómo este genocidio está soportado sobre una acción histórica de represión contra este pueblo. Durante el siglo XIV, los armenios formaban una élite industrial y económica en el Imperio Otomano. El mayor problema del pueblo armenio en el seno del Imperio Otomano era que, a pesar de poseer mucho poder económico, nunca detentaron el poder político. En el siglo XIX, la opresión a la que estaban sometidos los armenios era ya sistemática. Eran ciudadanos de segunda clase, desposeídos de muchos de los derechos que sí tenían el resto, pagaban impuestos especiales, no podían llevar armas, sus testimonios eran a menudo rechazados y se les llamaba de forma peyorativa por parte de los musulmanes kafir. Por otra parte, el dominio ruso en algunas zonas y el triunfo de otras nacionalidades oprimidas dentro del Imperio Otomano, como griegos o búlgaros, despertó en la población armenia un foco de intelectualidad y cultura que impulsaron nuevas ideas de libertad y revolución, despertando el proyecto de emancipación nacional y la creación de los principales partidos políticos armenios, que mantendrían una tensa relación con las autoridades turcas. Ante las primeras muestras de resistencia de los armenios, no solo contra los turcos, sino también contra los caciques kurdos, el sultán Abdul Hamid II ordenó asesinar a la población armenia, sobre todo a los que tenían actividad política. Las continuadas matanzas de armenios y practicantes de otras religiones provocaron que la imagen de Abdul Hamid empeorara gravemente en el panorama internacional, a lo que se sumó el descontento dentro de la propia población turca. Esto propició la creación del Partido de Unión y Progreso, también llamado los Jóvenes Turcos, que consiguieron derrotar al sultán y hacerse con el poder.
Este partido, en origen progresista y racional, en la práctica viró rápidamente hacia un planeamiento nacionalista que buscaba la turquificación absoluta de todos los estados sociales del imperio. La idea de un imperio otomano multiétnico había llegado a su fin. Dentro del partido de los jóvenes turcos, algunos de los ideólogos más importantes ya veían a los armenios como un pueblo imposible de turquificar y ni siquiera mediante la violencia. Además, pensaban que había quedado demostrado en la historia que el pueblo armenio apoyaría a cualquier potencia extranjera contra el Imperio otomano en la búsqueda de su propia emancipación e independencia. Los tres hechos políticos fundamentales que derivaron en el genocidio armenio fueron, primero, la pérdida de los países balcánicos, después, el golpe de Estado de los jóvenes turcos y, por último, el inicio de la Primera Guerra Mundial. Las autoridades turcas no dejaron nada sin planear. Con la excusa de la guerra, alistaron a todos los hombres armenios de entre 15 y 45 años en el ejército turco. Sin embargo, no se les otorgaron armas y únicamente fueron utilizados para cavar trincheras, que posteriormente serían sus propias tumbas. Con esta medida eliminaban de golpe cualquier opción de los armenios de organizar una respuesta militar, ya que únicamente restaban mujeres y niños o ancianos demasiado mayores para combatir. Las mujeres fueron sometidas a la esclavitud. En muchos casos eran tatuadas en distintas partes del cuerpo, como la cara, manos o cuello. Tatuajes que se referían al dueño y cuando cambiaban de propietario se les realizaba otro tatuaje. Estas pseudoleyes, creadas ilegalmente, estipulaban que los armenios serían despojados de todos sus negocios y posesiones, que pasaban a ser propiedad del Estado. Con esto, los jóvenes turcos habían destruido la economía armenia y se habían apropiado de fábricas, viviendas, granjas y talleres. La asimilación forzosa fue otro de los elementos más importantes de la eliminación sistemática de los armenios otomanos. Fueron obligados a renunciar de su entidad étnica. Las mujeres y los niños fueron privados tanto de su religión cristiana como de su lengua materna. Debían convertirse al Islam y hablar el idioma turco. Hay que destacar la total destrucción de la cultura material armenia. El gobierno de los jóvenes turcos buscó acabar con cualquier rastro histórico de los armenios en el país. Por ende, destruyeron todas las iglesias, monasterios, edificios civiles, inscripciones armenias y objetos culturales. De acuerdo a las autoridades de Armenia, 1,5 millones de armenios perecieron en el genocidio, mientras que los nacionalistas turcos más recalcitrantes los reducen a menos de 300.000. Según los documentos del Ministerio de Interior otomano, publicados hace 7 años, en torno a 1 millón de armenios fueron deportados, cifra que a grandes rasgos coincide con la ofrecida en la época de las misiones militares y diplomáticas de Estados Unidos. En torno a 1,1 millones, Gran Bretaña reconoce 1,2 o las facilitadas por la delegación armenia en la Conferencia de París de 1919, alrededor de 700.000. Tras un análisis de las numerosas definiciones y matices del término genocidio, hay cierto consenso para considerar que las matanzas de la población armenia por el gobierno de los jóvenes turcos entre 1915 y 1918 sí se corresponden con las características de un genocidio y, por lo tanto, se puede calificar como tal. Como prueban los testimonios, tanto las víctimas y observadores internacionales como los propios mandos del partido, existe un plan organizado e intencionado con el último fin de eliminar a la población armenia del territorio del Imperio otomano. Así, el genocidio armenio provocó una fractura en la historia del siglo XX, que generó un daño nunca reparado, porque los armenios han sido víctimas de un genocidio y también de una política sistemática del olvido. Pero además, su ejecución e impunidad sentó un claro precedente para el posterior holocausto nazi, donde se repitieron varios de los factores que desembarcaron en el plan genocida de los jóvenes turcos. La causa armenia y la solución final poseen ciertos paralelismos. Un contexto de guerra mundial, tras una serie de derrotas que habían dañado el sistema nacional, un enemigo interno que controlaba los principales poderes económicos y formaba parte de una élite social y religiosa. Un enemigo externo que en el caso turco fueron primero los rusos y después los griegos. La categoría de genocidio y su condena internacional se originaron después del Holocausto, pero la génesis del problema estaba íntimamente ligada con el exterminio de los armenios. Por estas razones, instamos a la Junta de Extremadura a lo expuesto en la propuesta de impulso que os presentamos y les pedimos recordar el daño sufrido por el pueblo armenio y nos sumimos como institución a reconocer la atrocidad relatada como un genocidio al pueblo armenio, por lo que les pido a los representantes de los grupos parlamentarios que hoy la población armenia pueda contar con su respaldo y hagamos un hecho histórico, y es que la Asamblea de Extremadura reconozca el genocidio armenio por los sucesos que han vivido. Muchas gracias.
Gracias, señora Rodríguez. Pasamos al turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios de menor a mayor por tiempo de 5 minutos. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, con la señora Pérez, por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, señora Rodríguez, yo no voy a repetir el motivo de su propuesta ni el hilo histórico que la marca, porque ha hecho un resumen bastante extenso y considerable. Cuando se refieren al genocidio armenio, hacen referencia a la exterminación sistemática por parte del Imperio Otomano de los súbditos de su minoría armenia que residía en la parte del territorio histórico armenio que se encuentra situado dentro de las fronteras de la actual Turquía. El número de víctimas es difícil de estimar, pero se calcula que habrían sido entre unas 800.000 y 1,5 millones de personas. Yo no me voy a detener en el pasado por lo que le decía, porque ya lo ha explicado usted, pero sí en el presente más reciente o los posibles avances, aunque tibios, le reconozco todavía al respecto. El Gobierno de Turquía, si bien ha comenzado ya a reconocer que se produjeron masacres y traslados forzosos de armenios durante el Imperio Otomano, continúan negando, sin embargo, que ello constituya un genocidio, inscriben estos hechos sin duda terribles dentro de las grandes matanzas producidas como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, es decir, mantienen que durante la Primera Guerra Mundial muchos armenios pues, murieron, como también murieron turcos a consecuencia de la violencia interétnica y del conflicto a mayor escala de la guerra. De hecho, 17 de los 28 países de la Unión Europea, entre ellos España, pues todavía evitan usar la palabra genocidio a la hora de referirse a estos hechos históricos. De hecho, son pocos los casos de genocidio sobre los que hay un acuerdo en la comunidad internacional. En el caso concreto de los armenios aún no hay un consenso político, aunque sí académico, de que se trató pues, de un genocidio. Y a pesar de las peticiones hechas por la comunidad armenia en España, nuestro país aún pues, no ha reconocido el genocidio armenio. De hecho, en el Congreso de los Diputados hace unas semanas tuvo lugar un seminario homenaje sobre el genocidio armenio en el que se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas armenias y otras de la Primera Guerra Mundial, evitando usar precisamente esta palabra. Las organizaciones armenias en España defienden que el reconocimiento de la calificación del genocidio cometido hace un siglo no va contra nadie, sino que es solo un reconocimiento hacia cientos de miles de inocentes que sufrieron una muerte atroz y un acto de justicia para todo gobierno preocupado por la defensa de los derechos humanos. El Parlamento Europeo, además, aprobó el pasado 15 de abril, de manera abrumadora y a mano alzada, la resolución común propuesta por los 7 grupos políticos calificando de genocidio este desdichado episodio. El consenso entre los grupos parlamentarios ha sido muy elevado, es decir, ya está en camino. Teniendo en cuenta los precedentes que he señalado, entendemos que este es el marco de actuación, es Europa la que tiene que marcarnos el camino y es donde tiene que surgir este reconocimiento y, por supuesto, este avance. Porque la resolución la entendemos como una invitación a seguir avanzando hacia la reconciliación y en ningún caso como una denuncia de la Turquía de nuestros días que nada se parece o nada tiene que ver al Imperio Otomano. Desde nuestro grupo defendemos una Europa unida, una Europa reconciliada con su pasado y en este sentido el proyecto europeo pues creemos que es el encargado que debe constituir una superación de esos conflictos políticos surgidos en la confrontación de identidades o de pueblos sin que ello suponga una mirada complaciente con nuestra historia. Al contrario, es poner en valor el compromiso de las instituciones en las defensas en el presente de las libertades y derechos fundamentales. Y es bajo este enfoque que Europa y, por tanto, España debe contribuir a esas buenas relaciones entre Turquía y Armenia, no solo a nivel estatal, sino favoreciendo además el encuentro y el entendimiento entre ambas sociedades, incluida la diáspora armenia. Y como entendemos que debe ser Europa quien marque esta senda, pues nos vamos a abstener en la propuesta que aún así esperemos que salga adelante. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora Pérez. Pasamos a continuación a la intervención del señor Albarrán, del Grupo Parlamentario Popular, por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Ante todo, dar la bienvenida y agradecer su presencia a los representantes del pueblo armenio que asisten a esta comisión. Señorías, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, la población armenia ascendía a 2 millones de personas. Se calcula que el número de armenios que habitan en el mundo es de unos 8 millones aproximadamente. En la actualidad se cifra que en Armenia
en la nación de Armenia pueden vivir alrededor de unos 3 millones de habitantes, si no me equivoco, aproximadamente. A día de hoy, la práctica totalidad de la Unión Europea, Estados Unidos, el Vaticano y numerosas comunidades autónomas de España reconocen el genocidio armenio. En el año 2015, coincidiendo con el centenario, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso guardó un minuto de silencio. Sin embargo, es cierto que ni las Cortes ni el Gobierno de España han reconocido aún este hecho histórico. El Grupo Popular está convencido de que con la situación que se está viviendo, con la invasión de Ucrania por Rusia, vivimos constantemente en nuestro día a día una situación que era impensable en pleno siglo XXI, pero que, sin embargo, se está viviendo hoy día a las puertas de Europa y que debe de servir para que las naciones trabajen por evitar los conflictos, preservando de esta manera los derechos humanos. De esta forma se podrán prevenir más que lamentar, evitando con ello que vuelva a repetirse la historia en otras naciones. Es deseo de este grupo continuar como lo ha hecho siempre en lo que es política exterior, lo que nos referimos a política internacional. Por tanto, este grupo continúa con el respeto absoluto a la política exterior que corresponde al Gobierno español, al Estado español, y este grupo va a votar que no a la propuesta de impulso. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Albarrán. A continuación, tiene la intervención por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Ayala, por tiempo de 5 minutos. Bien. Gracias, presidenta. En primer lugar, quería dar la bienvenida y saludar a los representantes del pueblo armenio que hoy nos acompañan y quisiera que manifestara a todos los miembros de esta comisión que desde el Grupo Parlamentario Socialista condenamos todas y cada una de las vulneraciones de los derechos humanos que se hayan producido en cualquier lugar y en cualquier momento de nuestra historia. Y no seré yo, precisamente, que soy historiador, quien ponga en duda que entre 1915 y 1923 los llamados jóvenes turcos cometieron un crimen contra la humanidad, deportando y ejecutando a más de 1,5 millones de armenios por razón étnica exclusivamente. Además, tras la Primera Guerra Mundial, se ha recordado también esta mañana, pero quisiera aportar quizás un matiz más, ¿no? Los tribunales de posguerra de la propia Turquía, condenaron a muerte a varios jóvenes turcos por el exterminio cometido en base a pruebas recogidas por los propios militares turcos y por pruebas recopiladas por gobiernos como Estados Unidos, el Reino Unido o Alemania. Las fuentes de la época no dejan ninguna duda sobre la barbarie cometida contra la minoría armenia. Crímenes de esta naturaleza deben ser denunciados para impedir que se repitan, así como para restituir los derechos humanos y nacionales de las víctimas y condenar a los culpables. Si bien es cierto que la historia nos recuerda atrocidades de unos pueblos sobre otros bajo argumentos excluyentes o simplemente por motivos de expansión territorial, no lo es menos. Señorías, no lo es menos, y este es un matiz muy importante, que tenemos conocimientos de que en el caso que nos ocupa y en la actualidad, ambas partes, Turquía y Armenia, están procediendo por primera vez en decenios a sentarse a negociar. Se están sentando, según noticias que nos han llegado, para buscar puntos de encuentro y conformando equipos que traten de solventar estas desagradables diferencias entre los dos pueblos. Quizás un elemento de injerencia por parte de algunas instituciones podría causar un desajuste en estos momentos de entendimiento. Además, coincidimos, se ha recordado aquí esta mañana, con el Parlamento Europeo, que un país en vías de adhesión a la Unión Europea Turquía debe abordar y reconocer su pasado, y nos gustaría que Turquía estableciera con Armenia unas relaciones diplomáticas de vecindad y armoniosas y resuelva sus conflictos fronterizos de manera pacífica. Por otra parte, mostramos, como lo hemos hecho siempre, nuestra simpatía por el pueblo armenio y apoyamos sus esfuerzos por consolidar su proceso democrático que les lleve a asentar en la región del Cáucaso un espacio estable de cooperación y de libertad. También recordamos, y es importante este detalle, que se trata
de una propuesta en la que esta comunidad autónoma no tiene competencias. Es un tema de relaciones internacionales que procede o que correspondería más trasladárselo al Gobierno. Les recuerdo, señoría, que estamos y en la base cuarta de la propuesta no es una propuesta a la Junta de Extremadura. En la base cuarta pone muy clarito proponer instar al Gobierno de España. Por lo tanto, comprendiendo todas las razones de evidente humanidad que nos sirven para apoyar las reivindicaciones del pueblo armenio, entendemos que debe ser un tema tratado fuera de la comunidad autónoma. Nosotros mostramos nuestra solidaridad, comprendemos y reconocemos toda esta desgracia histórica y nos solidarizamos con ella, pero creemos que las competencias, en este caso, las tienen los gobiernos nacionales. En conclusión, siempre nos van a tener al lado de los defensores de los derechos humanos y vamos a condenar todas sus vulneraciones. Esta es una de ellas. En esta ocasión nos parece un gran paso adelante ver a estos dos colectivos tratar de solucionar sus diferencias históricas por la vía del diálogo y por la vía de la diplomacia. Muchas gracias. Gracias, señora Ayala. Para finalizar, tiene el turno de intervención la señora Rodríguez Lucero por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Le agradezco a los portavoces la actitud mostrada, a unos más que a otros, la verdad, con la propuesta de impulso que traía hoy a la Comisión de Igualdad y Cooperación. He de reconocerles que viene esta propuesta de impulso a la Comisión porque en su momento, y ustedes lo saben, que esta portavoz intentó conseguir una declaración institucional donde se reconociera el genocidio armenio, buscando el apoyo y el consenso de este reconocimiento al pueblo armenio. Eso no fue factible y entendía que una iniciativa como la que traemos hoy, donde cada uno fija su posición y argumentando la posición que traíamos, donde les había puesto en la propuesta de impulso, que simplemente consiguiéramos reconocer este genocidio, que respaldáramos, que condenáramos todos los grupos parlamentarios en acuerdo lo sucedido, pues me sorprende, es verdad, muchas veces en las propuestas de impulso, como ha dicho el señor Ayala, que se meten algunas iniciativas que corresponden más a una propuesta de pronunciamiento, como es este punto, pero vamos, que es algo, una costumbre parlamentaria que suele haber en todas las propuestas de impulso. Y habíamos entendido que también así se demanda al Gobierno de España, que es correcto, que tiene sus competencias en acción exterior, pero que de lo que se recoge en la propuesta de impulso sí se puede, podríamos, todas las fuerzas políticas que estamos en la Asamblea, podríamos tener en consideración. Me sorprende que hoy decidamos que sea competencia, tanto como el Partido de Ciudadanos, Marta Pérez, sea Europa quien nos tiene que marcar el camino. El Partido Popular, sinceramente, pues no lo comprendo porque con su voto va a tumbar hoy la iniciativa, porque posiblemente la postura de los grupos parlamentarios fuera una abstención y el voto en contra hacen que esta propuesta de reconocimiento al pueblo armenio pues hoy no pueda salir adelante. No sé cuáles son los motivos reales. Hay que también, yo creo que el Gobierno turco actual no es el responsable de lo que pasó en su momento, es heredero y tiene que sentarse y reconocer al pueblo armenio lo que sucedió hace 100 años. Pero, y se están dando pasos, como también se ha dicho, que ya se están sentando el pueblo turco y el pueblo armenio para que se hermanen o reconozcan al menos que se concilie lo que sucedió y dar pasos adelante, ¿no? Hay que normalizar esas relaciones, hay que establecer relaciones diplomáticas y hay que abrir esas fronteras, porque lo estamos viendo a día de hoy, lo que está sucediendo con otros países, ¿no? Y con otros conflictos que estamos teniendo. Pero me resulta complicado no ser valiente y no hay que tener miedo a los efectos geopolíticos ni a la situación que tenemos con Turquía. Figuras como el presidente de Estados Unidos o el propio Papa han reconocido este genocidio armenio. No entiendo realmente la posición que está teniendo el Partido Popular. Creo que ha quedado claro y he intentado hacer un resumen histórico que no sé si ha correspondido a la realidad de lo que el pueblo armenio tiene también considerado.
cómo se vulneraron esos derechos humanos y cómo se sufrió el pueblo armenio, y estamos queriendo que esta situación pues tenga el reconocimiento y el valor de que hoy públicamente pues todos los grupos parlamentarios saliéramos en refuerzo y con una de la mano pues reconociendo lo que ha sucedido. No puede ser así. Yo entiendo que no son políticas de acción exterior continuamente, porque si no estamos en esta Comisión de Igualdad y Cooperación al Desarrollo, donde estas materias entran dentro de nuestras competencias como parlamentarios y el debate, y me hubiera gustado que finalmente pues hoy saliéramos y pudiéramos dar el respaldo que necesita, porque como sociedad creo que tenemos la obligación de hacer público lo que sucedió para que no vuelva a repetirse en ningún otro estado, ni en ninguna otra comunidad y pueblo. Y nada, pues por nuestra parte la intención que tenía el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura es que hoy se reconociera el daño que había pasado el pueblo armenio, y se va a quedar pues con la intención de que hoy lo hemos traído el debate, y agradezco a los portavoces a sus posiciones que han marcado, y bueno, pues tristemente posiblemente pues no salga adelante. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Rodríguez. A continuación pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por lo tanto, con un voto a favor, 5 en contra y 11 abstenciones, queda rechazada por 5 votos en contra. Agotado el orden del día, se levanta la sesión.